En la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Elena Dressel, Diego Uribe, Nicolás Leal y Felipe Reyes, junto a sus invitados, analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Bienvenidos a Clave Morse. Hoy estamos a martes 9 de mayo. ¿Cómo estás, querida Elena? Hola, Diego. ¿Bien? ¿Y tú? ¿Qué tal? Súper bien. ¿Todo bien? Sí, perfecto. Todavía aquí como recuperándonos, como decodificando qué es lo que pasó el domingo. Exactamente. Y lo que está pasando, porque todavía hay como movimiento y es inevitable como esta cosa de... Mira, lo que me parece bien como sorprendente es que semanas antes había un silencio absoluto electoral. Decíamos, oye, no había efervescencia, no había movimiento, no se hablaba. Y el domingo es como que se hubiera destapado una olla y hoy día pasó al primer plano y estamos ahí totalmente enganchados. Sí, sobre todo por el resultado de esta elección avasallador por parte del Partido Republicano y también algunos escaños, ¿no es cierto?, para la derecha más tradicional y en ese sentido, bueno, uno empieza a ver cómo se va delineando de alguna otra manera, Diego, lo que van a ser discusiones que son fundamentales para el gobierno y que hemos hablado incansablemente acá en el programa, como por ejemplo la reforma tributaria. Sabemos que Republicanos ha preparado y está preparando una propuesta, pero sabemos también que esta elección de alguna manera reconfigura, resetea los ánimos para poder discutir cualquier propuesta que tenga que ver con no solamente el mundo económico, también el mundo social. Así es. O sea, el gobierno lamentablemente, y no lo puede decir públicamente obviamente, pero obtuvo una nueva derrota, y esa derrota pone muy en jaque su capacidad de seguir avanzando en la trayectoria que ellos habían fijado respecto de las reformas que parecían fundamentales, como es la de pensiones, ¿cierto?, la tributaria, y claramente se le pone cuesta arriba, y lo complejo es que se le pone cuesta arriba con 3 años más de gobierno. Sí. Entonces... Uno debiera esperar que la discusión sea más rica. Ha habido hartas señales respecto a cuál es la labor que esperan cumplir los republicanos en estas discusiones en el Parlamento, pero también a la hora de redactar una nueva constitución. Sabemos que están en absoluta mayoría, por lo tanto podrían rechazar todo lo que digan los expertos, pero lo que uno ve por lo menos es que hay a la luz de las declaraciones públicas una opción por ser más dialogante, discutir, pero yo me quedo igual de alguna manera, Diego, con cuando uno empieza como a escuchar conversaciones que son un poquito más profundas, ya la cosa se empieza a poner como hacia los extremos y yo creo que ahí va a costar llegar a acuerdos, sobre todo cuando se trata de materias económicas y también valóricas. Yo creo que ahí podemos entrabarnos para siempre y son 5 meses lo que tienen los constituyentes o el Consejo Constitucional para poder discutir este nuevo texto. Es una gran prueba, una gran incógnita, porque es evidente que la carrera presidencial ya comenzó. Sí, claro. Donde tenemos un candidato ya totalmente declarado, que participó en la última presidencial, ¿cierto?, que es José Antonio Kast, pero que esta vez tiene la guitarra. Entonces volvemos a la metáfora de la guitarra. Sí. Tiene la guitarra y vamos a ver si es que con la guitarra, ¿cómo lo hace? Porque la paradoja es que no es sorpresa para nadie que él fue el principal, o fue uno de los grandes voceros y principal opositor, ¿cierto?, al proceso constituyente, donde en todas las instancias posibles ha rechazado la idea de que este continúe. Finalmente continúa, se vuelve protagonista de la continuidad y hoy día probablemente el zapato chino que tiene que manejar él es que tiene que sacar una constitución que sea aprobada, porque si es rechazada, es como pegarse un tiro en el zapato respecto a su aspiración presidencial, porque es decir, volvemos, cuando te tocó estar con la guitarra tampoco pudiste. Entonces ahí no sé, hay mucho en juego respecto de, y eso va a teñir no solamente lo que esté pasando en el Consejo Constitucional, sino también en la labor, ¿cierto?, del Partido Republicano como gran fuerza política que se alza en las discusiones paralelas que se están dando en el Senado
cómo son la tributaria, lo que va a pasar con la ley de ISAPRE, etcétera. Así que la sopa que son súper importantes para el gobierno también. Totalmente, y donde el gobierno... Entonces, esto se pone en un juego como de... Veo dos escenarios. Ojalá que se dé el primero. Creo que se puede dar un juego de moderaciones totales por todos los sectores o de polarización total. No veo... O es choque, o tanto el gobierno va a tener que ceder en muchas cosas respecto del mundo en pensiones y SAPRE, etcétera, y tributaria, y al mismo tiempo esta fuerza de derecha va a tener que también entender que no puede pasar la planadora porque es contraproducente si es que están aspectando, ¿cierto?, un posible... Una presidencial. Exactamente. Sí. Oye, rapidito, el precio del dólar hoy día 799,33, sube un poquitito respecto al día de ayer y baja un poquito el euro, 874,95, entonces está cotizando hasta ahora. El IPSA marcó récord punta ayer, y los mercados también hablan. Y no es sorpresa para nadie que probablemente el sector empresarial es el que recibió con mayor sonrisa el resultado del día domingo. Algo querías decir, dale. Sí, Jorge Keri aparece hoy día en el DF, en el Diario Financiero, hablando de que los inversionistas, especialmente los chilenos, van a tener más ánimo para tomar decisiones en el negocio. También se habla desde SQM. En el Chile dice, bueno, esta votación agrega más seguridad para aquellos que quieren invertir en Chile. La Raín Vial aparece diciendo que los mercados probablemente van a estar más tranquilos. Y así sucesivamente, Tintual de cierta calma en los próximos meses. Hay puras señales como de calma, y una declaración que a mí me gustaría destacar, que tiene que ver con Ricardo Mewes, que señala, ¿no es cierto?, el representante de la SOFOFA, el presidente de la CPC, que efectivamente para los empresarios, si bien esto da tranquilidad, hay un compromiso para llegar a un acuerdo respecto a estas grandes decisiones, sobre todo la reforma de pensiones que se necesita urgentemente en nuestro país. Así que ahí hay una señal también por parte del empresariado, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, entonces, que habla y dice que no se pueden dar el gusto de no sacar, por ejemplo, un tercer proyecto de reforma de pensiones, porque evidentemente es un caso ya casi indignante el nivel de pensiones que hay en nuestro país. Así que ahí hay otra señal que uno pudiera recoger. Y yo creo que hay ciertas cosas que hay algunos cercos que ya se han movido, y yo creo que son de como acuerdo común. O sea, justo lo que tú hablabas ahí, Elena, respecto, o sea, yo no veo, a mí me toca interactuar mucho con el empresariado, y tú ya ves que las empresas entienden el rol que tienen que empezar a cumplir, y por lo tanto involucrarse en estas discusiones, por ejemplo, como la de pensiones, o entienden también que el país necesita tener ¿cierto?, una mayor capacidad de recaudación tributaria, y por lo tanto se abren a conversaciones respecto de cómo son estas reformas. Entonces yo no veo tampoco tanta obstinación respecto o una pared en el sector privado. Yo creo que lo que bien... Es más política la pared, ¿no? Sí, es más política respecto, porque en algún minuto, especialmente el año pasado y previo al plebiscito de salida, yo creo que estaban más bien en juego ciertos fundamentos que le daban estabilidad, o la estabilidad que habíamos conocido, para ser más justo, ¿cierto?, al tema, y yo creo que eso se ha ido despejando, y hoy día... creo que el empresariado esto como que le da claramente certeza, y no revierte. Yo creo que hay un ánimo generalizado de querer entrar en un ánimo más dialogante entre todos los sectores que componen la sociedad y que mueven las reformas hacia adelante. Es de esperar que eso sea también en el Congreso. ¿Estamos con nuestro invitado? Estamos con nuestro invitado en el estudio, así que vamos a pasar a presentarlo inmediatamente. Bienvenido, Juan José Ovach, director ejecutivo horizontal Chile y ex coordinador del mejoramiento del gasto público del Ministerio de Hacienda. ¿Cómo estás? Hola, Diego. Estamos aquí con la Elena también. Hola, Elena. Hola, Juan José. ¿Qué tal? Bien, gracias por la invitación. Excelente, bueno. Oye, Juan José, primero una reflexión respecto a las elecciones del domingo.
Sí, bueno, es un masazo, yo creo, para nadie se lo esperaba, así que también es un poco temprano para sacar grandes conclusiones, pero yo creo que sí ya se pueden divisar ciertas cosas. Lo primero, creo yo, es que este es un golpe muy, muy duro, creo yo, a toda la agenda de la izquierda más refundacional, creo yo, al llamado octubrismo. Creo yo que estos resultados unidos a los resultados del plebiscito pasado, el 4 de septiembre, configuran un nuevo escenario donde las prioridades de la gente, yo creo que están... Eso te iba a preguntar, tú dices que ya se marca una tendencia cuando uno de estos 2 puntos, porque uno dice, oye, yo necesito 2 puntos para hacer una línea. Entonces uno puede marcar una línea tomando el resultado, ¿cierto?, del 4 de septiembre con lo que sucedió hoy para declarar que hay algo que va en retirada. Yo creo que sí. Ahora, es importante mencionar que yo no creo que el 35% de los chilenos hoy en día sea republicano, pero sí creo yo que el partido logró y la campaña logró tocar o manifestar una pulsión que está muy latente en la sociedad, que es que la gente está cansada de la incertidumbre, la gente está preocupada por temas como la seguridad, como la estabilidad económica, y creo yo que Republicanos tocó bien esa tecla, y se viene viendo ya, yo te diría... Es la tecla que viene tocando consistentemente. Así es. Y eso también plantea un nuevo desafío, ¿no es cierto? Porque aquí hay una paradoja, que bien lo decía Carlos Peña en su columna del lunes, es que la política contingente llevó a republicanos a tener esta abrumadora mayoría. En conjunto con Chile Vamos, recordemos que tienen más de 3/5 del Consejo, en el fondo tienen el sartén por el mango, pero el desafío acá es de más largo plazo. Aquí el desafío es levantar la mirada, salirse un poco de la contingencia, y no nos perdamos. Hay que escribir una buena constitución que nos refleje a todos como chilenos, porque creo yo que esta es la última oportunidad. Dale, Elena. Oye, te quería preguntar, porque yo veo que hay como 2 corrientes cuando uno va evaluando un poquito qué es lo que pasó con la votación, sumándole a eso los nulos y los que no emitieron válidamente la gente, porque hay blancos también, pero también yo siento que hay como 2 tipos de votantes en esta elección. El votante de la élite, probablemente más dura, ¿no?, que dice, bueno, los republicanos están hoy día siendo menos, ceden menos, son una derecha mucho más dura, son personas que están más dispuestas a no conversar en algunos puntos, etcétera. Y por otro lado tienes también aquellas personas que probablemente se sienten mucho más inseguras, con malas condiciones económicas, con una inflación que revienta todo, pero que evidentemente la reflexión tiene que ver con el estado actual de las cosas. ¿De qué manera esto también es determinante, o cómo lo ves tú que es determinante para pensar en lo que se viene? Porque evidentemente hay aspiraciones presidenciales, como estábamos conversando con Diego. Bueno, yo creo que efectivamente esto fue una votación bien oscura. Si ustedes se fijan y revisan en términos programáticos. Digamos. No, eso había que aclarar. Sí, total. En lo que ofrecían los candidatos a la ciudadanía, porque si uno revisa para atrás, revisa la franja, se hablaba poco de temas constitucionales. Y se hablaba mucho de contingencia, se hablaba mucho de seguridad, recuperemos Chile, y la gente creo que terminó votando más. Perdona, Juan José, sí. en el mismo discurso de Kast, era mucho más hablando de la contingencia y lo que tenía que hacer el presidente Boric, bastante insolente lo encontré yo, que de lo que tiene que ver con la Constitución. O sea, efectivamente... Lo que pasa es que el proceso constitucional anterior también, torpemente, a mi juicio, instaló la contingencia adentro del proceso constitucional, y por lo tanto se dio esta señal de que la Constitución y el ejercicio constitucional era un ejercicio de contingencia. Así es. Y no, lamentablemente ha sido así. Y esa fue una de las causas del fracaso estrepitoso del proceso anterior. Si recordemos que la izquierda y unido a la lista del pueblo, los escaños reservados, tenían todas las mayorías para poder hacer una constitución buena, y eso no se logró. Y eso hoy en día es también el desafío que tiene Republicano, o sea, salirse de esta contingencia, salirse de la política de trinchera, y tratar de elaborar un texto que sea de mayoría. Recordemos ahora que no se parte de cero, ¿no es cierto? Hay una comisión experta, los consejeros electos van a recibir este anteproyecto, y en esa comisión experta también están mucho más balanceadas las fuerzas políticas. Recordemos que es un espejo de lo que es el Senado hoy día, que está mucho más balanceado. Entonces, mi impresión o mis ganas de ser optimista están ahí.
y yo espero que por fin podamos cerrar este capítulo porque el país ya no puede seguir en este limbo constitucional por más tiempo. O sea, se va a cerrar sí o sí, porque el escenario por default de un rechazo simplemente deja vigente la Constitución actual. Sí, o sea, cuando yo digo cerrar, es cerrar bien. O sea, cerrar bien. Okay. Que la gran mayoría de los chilenos nos sintamos representados por un texto constitucional y que nos permita seguir avanzando en las cosas que el país necesita, ¿no es cierto? A nosotros nos convoca la materia económica, pero ¿dónde ves tú? Pero el morbo político nos gana esta semana. Pero la economía también depende de la política, así que está perfecto. Exacto. Juan José Ovaje, director ejecutivo horizontal, y nos acompaña hoy día. ¿Dónde ves tú que pueden estar más entradas las conversaciones? Porque yo me imagino que, por ejemplo, por el perfil del ganador acá en la región metropolitana, podría entramparse la discusión en temas valóricos. Bueno, eso está por verse. Yo no... bueno, por de pronto creo yo que... más allá de la agenda valórica, creo yo que el concepto del Estado democrático y social de derecho versus el Estado subsidiario va a ser parte de la discusión. Ahora, recordemos también, y aquí hay que ser súper republicano, nosotros desde... Republicano en el como de la República, ¿no? De la República, tal cual. Todos somos republicanos, vamos. Hasta, mira, Jesús ahí, los controles. Claro. Se tomaron el nombre. Hay que preocuparse de cumplir las reglas, eso es lo más importante. Y recordemos que aquí hay 12 bases constitucionales y creo yo que para lograr bien el resultado que todos queremos hay que cumplir esas bases. Así que eso no está en juego. Por lo menos desde mi punto de vista, no, esperemos que no. Vamos a ver cómo se da la discusión y ahí está el desafío de los nuevos actores, cumplir esas reglas, porque si no cumplimos las reglas del juego, no hacemos trampa en el solitario. ¿Qué implicancia, ahora sí nos vamos a algunos temas económicos, qué implicancias están viendo ustedes desde Horizontal, que tiene este resultado? El mercado ayer evidente que reacciona, pero reacciona más bien desde cómo reaccionan los mercados frente a noticias, ¿cierto? Tiene un pic, vuelve, vamos a ver dónde se estabiliza, pero la implicancia de mediano plazo respecto de este resultado y lo que puede venir, entendiendo que la economía chilena está estancada con un alto, ¿cierto?, con una alta tasa de inflación, que el ministro Marcel en particular la tiene como su cruzada número 1, tratando, ¿cierto?, que lleguemos a un dígito. Tuvimos un buen IPC que nos augura que puede ser que lleguemos, pero en el paquete económico global, ¿cómo ves tú que este resultado afecta la trayectoria que puede tener la economía en los siguientes 12 meses? Bueno, una súper buena pregunta, difícil responderla a 2 días de las elecciones. Como tú dices, efectivamente las primeras reacciones del mercado, del empresariado, han sido positivas, porque se entiende que la fuerza ganadora, en este caso republicano, más Chile Vamos, tienen un acento importante en materia económica, ¿no es cierto? La importancia de la propiedad privada, el régimen minero, el control de la inflación, una serie de disposiciones que obviamente al empresariado son importantes para el empresariado. Pero aquí lo más importante, y lo dijo en la mañana el presidente de la CPC, lo más importante aquí es la certeza jurídica que se entregue y nuevamente vuelvo a cumplir las reglas del juego. Entonces, el efecto en la economía va a depender de cuán polarizado esté el ambiente y cuán rápido se avance en lograr acuerdos constitucionales y en poder redactar un buen texto que disipe todas estas incertidumbres que, por ejemplo, tuvimos en el proceso pasado. Acuérdense el régimen de aguas, que fue un temazo, el tema minero, las funciones del Banco Central, suma y sigue. Entonces, mientras antes se disipen esas variables, yo creo que la economía va a seguir su proceso de ajuste y vamos a poder salir rápido de este proceso de recesión que estamos viviendo. Juan José, hay un interlocutor que es un interlocutor súper válido, que es el ministro de Hacienda, ¿no es cierto?, mucho más que el ministro de Economía, hay que decirlo, y ahí uno ve que existe esta disposición, como tú lo dices, respecto a la conversación un poquito más profunda, lo decía hoy día Mewes también, pero ¿dónde ves tú que estas conversaciones podrían irse entrabando respecto a la Constitución, ¿no? El tema de las aguas era un gran tema en la discusión anterior, también un poco la propiedad, ¿no es cierto?, la propiedad privada, estas cosas
debieran zanjarse, como dices tú, pero ¿qué temas podrían quedar ahí como rebotando que quizás entramparan que tuviéramos una nueva constitución? Difícil aventurarse, porque creo yo que la comisión experta ha hecho una buena labor. Hay temas específicos, no sé, se me viene a la mente, por ejemplo, a propósito de toda la discusión del litio, es que en el texto que está proponiendo la comisión experta, por defecto, todos los minerales no son concesionables, sino que las leyes van a definir cuáles son concesionables o no. Hay voces, por ejemplo, que ya han planteado que es mejor que en la Constitución, para entregar más certeza, que todos los minerales sean concesionables, y después, si tú no quieres concesionar alguno por alguna razón específica, lo dejes en la ley. Pero a priori creo yo que este proceso está mucho más encausado que el proceso anterior, tal cual. Por los 12 puntos. Por los 12 puntos, tal cual. O sea, uno de los puntos, por ejemplo, es la independencia del Banco Central. Eso ya te disipa al tiro que la política monetaria va a estar bien resguardada. Entonces, nuevamente, yo creo que hay que esperar que parta la discusión. Recordemos que tenemos un mes para que se instalen los consejeros y durante ese mes, ya a principios de junio, vamos a tener más claridad sobre el anteproyecto de la comisión experta. Recordemos que todavía no votan la comisión experta. Esta semana deberían empezar a votar y ahí obviamente vamos a tener más luces sobre esos nudos económicos que pueden existir. Ya hay 900 indicaciones. Tienen harta pega. Oye, tú hablaste de que estáis optimista inicialmente. Entonces, ¿qué te tiene optimista a ti y qué te tiene preocupado? Sin ser alarmista, pero hoy día te digo, bueno, ¿qué te da optimismo respecto al punto donde estamos parados hoy? ¿Y qué es lo que te preocupa hacia adelante? Bueno, yo creo que el principal punto que me tiene optimista es la capacidad de Chile para encauzar institucionalmente una crisis de proporciones que no habíamos visto desde la vuelta a la democracia. O sea, hemos tenido una crisis política, una crisis social, una crisis económica, una pandemia, o sea, una crisis de salud, y hemos logrado salir adelante. Yo creo que eso muchas veces... a punta de votaciones. A punta de votaciones. Y esperábamos que mucha gente se asustaba, que la gente no iba a ir a votar. Bueno, la gente va a votar. También estamos con voto obligatorio y todo, pero la gente ha mostrado que le interesa salir. ¿Cuánto fue el total de gente que fue a votar? Fue como un 82% del padrón. Así que el padrón es como de 15 millones más o menos, ¿no? Han sido unos 12, 13 millones. Una cifra... Es súper considerable, dada la cantidad de votaciones que hemos tenido en el último tiempo. Entonces, eso es algo que hay que recalcar. Destacar. Yo creo que eso todo el mundo lo ve. Yo creo que siempre el mundo lo reconoce a Chile. Esta como disciplina electoral muy democrática de ir a resolver esto en las urnas. Claro, pero somos autoflagelantes acá, nos cuesta a nosotros ver las cosas buenas que hacemos, y yo creo que eso ha sido algo positivo, y fue positivo que la clase política se pusiera de acuerdo en estas bases constitucionales, en que condujera el proceso fallido anterior, y eso yo creo que es algo a destacar. Así que por eso es un poco lo que me tiene optimista. Y los puntos de preocupación, bueno, primero es ver cómo sacamos una nueva y buena constitución. Ahí hay un desafío bien grande, ya lo mencionamos. Y ¿Tú ves un riesgo de que no saquemos una nueva y buena constitución? Siempre está el riesgo, sí, el riesgo está, pero creo bajo, medio. Pues yo soy muy aguja, así que no te va a soltar. Está bien. No, creo que es menor que el proceso anterior. Okay, o sea, el riesgo es menor. Saliste jugando. Eso es lo primero. Y lo segundo, y es lo más importante, creo yo, no podemos dejar de avanzar en las reformas que necesitan todos los chilenos. O sea, aquí tenemos un diagnóstico claro hace más de una década que qué es lo que tenemos que hacer en pensiones. La clase política no logra ponerse de acuerdo. Necesitamos tener una reforma tributaria que incentive el crecimiento económico, que incentive la inversión y al mismo tiempo permita llegar más recursos para cumplir con la agenda social. Se nos viene un temazo en salud esta semana. Ley corta y SAPRE. Tal cual, esta semana el gobierno debería presentar esa ley corta. Todas esas son reformas que son importantes para la gente: salud, pensiones, el tema de seguridad, por cierto, y ahí una vez más está la capacidad de nuestros políticos ponerse de acuerdo, y eso a mí me preocupa mucho. Déjame compartir tu preocupación, pero antes le doy el pase a la María Elena que... Gracias. Juan José, y en la misma línea de lo que te preguntaba Diego, pero un poquito con mirada de futuro. Yo he escuchado varias apreciaciones de quienes eran candidatos para ser miembros de este consejo, y hay temáticas que evidentemente estamos
un poco atrasados, donde no hay como estructura general, porque evidentemente la Constitución lo que te entrega es un marco regulatorio, pero marcos regulatorios que tienen que ver con otras discusiones, además de los sistemas, ¿no es cierto?, básicos de bienestar para la población. ¿Qué pasa con el tema de las tecnologías? ¿Qué pasa con el medio ambiente? Etcétera. ¿Tú crees realmente de corazón que estas discusiones van a ser protagónicas en la discusión de la nueva Constitución, o vamos a tener que esperar, no sé, unos 50 años más como para poder integrarla? No, yo creo que, esperemos que sí, yo creo que sí se pueden dar discusiones importantes, y déjame volver atrás al proceso fallido. Yo creo que habían temas que estaban bien puestos, o sea, la descentralización fiscal, por ejemplo, el mercado laboral, la igualdad de género, como el reconocimiento de los pueblos indígenas, son temas importantes, son temas que si uno ve en el mundo hoy en día, son temas que están en discusión, solo que no los supimos resolver bien. Y habían temas, eso sí, Juan José, que completamente fueron ignorados en la discusión anterior, como por ejemplo el tema del uso de las tecnologías. Bueno, efectivamente, es que ahí también entra a jugar, que creo yo que es una discusión sana que se dé, qué cosa vamos a dejar en la Constitución sí, y qué no. Porque acuérdate que también... minimalista o maximalista va a ser. Tal cual. Y aquí uno como buen liberal siempre quiere una Constitución más minimalista. Y efectivamente yo creo que hay un riesgo en los maximalismos y en tratar de que las constituciones se parezcan a programas de gobierno, porque eso debilita en el futuro las discusiones políticas sobre temas tan relevantes como los que estamos viendo. Oye, Juan José, tú decías que no obstante este proceso constitucional tenemos que hacernos cargo, ¿cierto?, del diagnóstico de los grandes dolores, y ahí hay una falla política como estructural, y que probablemente el proceso anterior constitucional estuvo teñido de eso, y yo creo que el actual también va a estar teñido. Y es que, y aquí voy a ser súper políticamente incorrecto, pero desde el cambio del binominal, que tenía, ¿cierto?, una serie de vicios, pero tenía una virtud, que hacía muy simple la gobernabilidad y la posibilidad de avanzar. Y se fragmentó el sistema político, y en la fragmentación los temas quedan dando bote y dando vuelta, y no avanzamos. Y nos encontramos que pasamos 10 años discutiendo una reforma de pensiones, nos pasamos otros tantos años, ¿cierto?, reformas a la salud, etcétera. Entonces hay algo en la fragmentación política y en la configuración hoy día, ¿cierto?, y cómo esa fragmentación política después entra al Parlamento, etcétera, que no permite que demos soluciones a los problemas. Y yo creo que la gente terminó yendo a buscar las soluciones de mala manera en la fórmula constitucional, porque quería que la Constitución finalmente le resolviese estos problemas, donde la Constitución no es el lugar para resolver, es para establecer el marco y las reglas del juego generales. Y hoy día estamos entrampados en eso. Entonces, ¿cómo, saliéndonos un poquito de la contingencia constitucional, y si nos vamos más de fondo, hoy día yo creo que es evidente que la gente está buscando como loco, y yo creo que el efecto que uno ve de péndulo, que se habla mucho, no es tanto un péndulo, es simplemente que la gente va a buscar a un lado, no encuentra, y dice, bueno, no encontré acá, me voy para el otro lado a buscar, porque no estoy encontrando, porque el sistema político, en su fragmentación, ¿cierto?, no es capaz de procesar. Bueno, qué bueno que pones este tema, porque justamente ese es el diagnóstico que tenemos súper identificado en horizontal, y nosotros creemos efectivamente que la principal causa de no poder avanzar es nuestro sistema político. Hoy en día tenemos un sistema político fallido. Yo creo que tú, Diego, lo explicaste súper bien. Antes teníamos 8 o 9 partidos con un sistema binominal, que efectivamente se alegaba que no tenía representatividad, pero... Porque los independientes, que los más chicos, claro, que las regiones. Pero déjame darte un dato ahí que es súper interesante. Nosotros vimos en Horizontal, hicimos la serie desde la vuelta a la democracia hasta la fecha, qué tan representado se sienta la gente con los partidos políticos, y eso obviamente ha ido a la baja. O sea, hoy en día un 70-80% no se siente representado por los partidos políticos, y no tuvo ningún cambio de tendencia con la introducción del nuevo sistema electoral, con el cambio del sistema binominal al sistema de Hunt que tenemos hoy día, que es más proporcional. Entonces, le agregaste más partidos
¿Y no mejoró? Y no mejoró la adhesión. Y la representación. Y la representación, que era una de las promesas que se hacía cuando cambiamos el sistema binominal. Entonces aquí estamos en un problema muy, muy de fondo, porque todos sabemos que los países crecen a través de reformas, llegando a acuerdos, y hoy en día están todos los incentivos, uno, para no llegar a acuerdos. Hoy en día vemos que los políticos le hablan solo a sus paquetes, a su bolsón de electores. Directo, el elector duro que lo sigue. Tal cual, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en los retiros. O sea, todos los diputados, todos los senadores que votaban a favor de los retiros sabían que era una mala política, pero tenían su WhatsApp lleno de electores diciéndole: oiga, vote a favor del retiro, yo necesito esta plata. Entonces, claramente tenemos un problema ahí. Yo espero y creo que la Constitución es un primer paso para hacerse cargo de esto. Nosotros en Horizontal hemos hecho propuestas concretas, constitucionales y también de nuevo sistema político y electoral para mejorar esta situación, porque creemos que las buenas democracias se logran con más partidos y no con menos, y con buenos partidos, obviamente. Bueno, María Elena, ¿algo más que agregar? No, solo despedir y agradecer a Juan José Ovas, director ejecutivo de Horizontal, por venir a conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Elena, y muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Voy yo, María Elena. ¿Vas tú, antes de ir a la pausa, como tú quieras. Voy yo, Lab Marketplace, la tecnología que permite comercializar tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplaces nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. Qué seco eres, Diego. En IDEMAX impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios, proyectos, innovación. Visítanos en idemax.com. Vamos a una pausa y ya volvemos con más.